Laudetur Jesus Christus. El programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Formando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con la colaboración de Cecilia de Malac y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este lunes 21 de octubre, memoria litúrgica entre otros de San Gaspar del Búfalo, sacerdote, fundador de los misioneros de la Preciosísima Sangre, les anticipamos. Para conocer al Señor es necesario cultivar el trato con Él, escucharlo en silencio ante el sagrario, acercarse a los sacramentos. Lo escribe el Papa en su cuenta de Twitter, @Pontifex, de este lunes. Francisco recibe en audiencia al nuevo embajador de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede. Los bienes que hemos recibido deben ser aprovechados para ayudar a los demás, sostener proyectos capaces de hacer progresar al mundo y no ser acumulados con codicia. Es la reflexión que ofreció esta mañana el Santo Padre en su homilía de la misa matutina. Perdón recíproco, diálogo y ecumenismo espiritual, cordial bienvenida del Pontífice a los luteranos. No tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Con la voz del Beato Juan Pablo II y su célebre exhortación, nos preparamos a celebrar su memoria litúrgica en este año en que se cumple el 35º aniversario de su elección como sucesor de Pedro. La actividad del Papa es noticia. Mañana el Papa Francisco recibió en audiencia al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede para la presentación de sus cartas credenciales. Se trata de Kenneth Francis Hackett, nacido el 27 de enero de 1947, casado y padre de 2 hijos. El diplomático, que se formó en el Boston College, ha ocupado diversos cargos en el Catholic Relief Service y ha sido vicepresidente de Caritas Internationalis y miembro del Consejo Pontificio Corunum. A continuación, el Papa recibió a la delegación de la Federación Luterana Mundial junto a los miembros de la Comisión Luterano-Católica para la Unidad. Posteriormente, Francisco recibió al cardenal Joachim Meissner, arzobispo de Colonia en la República Federal de Alemania. Y después de mediodía, el obispo de Roma recibió a Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo, en Chile. Radio Vaticana es información y actualidad. Los bienes que hemos recibido deben ser aprovechados para ayudar a los demás, para sostener proyectos capaces de hacer progresar al mundo y no ser acumulados con codicia. Fue la reflexión que ofreció esta mañana el Papa Francisco en la homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Comentando el Evangelio del día, en el que un hombre pide a Jesús que intervenga para resolver una cuestión de herencia con su hermano, el Papa desarrolló el problema de nuestra relación con el dinero. Questo è un problema di tutti i giorni. Quante famiglie distrutte abbiamo visto per problema di soldi? Fratello contra fratello, padre contra figlio. Este es un problema de todos los días. ¿Cuántas familias destruidas hemos visto por el problema del dinero? Hermano contra hermano, padre contra hijo. Es esto lo que causa este apego al dinero. Destruye. Cuando una persona está apegada al dinero, se destruye a sí misma, destruye la familia. El dinero destruye. Hace esto, ¿no? Te ataca. El dinero sirve para llevar adelante tantas cosas buenas, tantos trabajos para desarrollar la humanidad. Pero cuando tu corazón está tan apegado, te destruye.
ma quando il tuo cuore è attaccato così, ti distrugge. Jesús relata la parábola del hombre rico que vive para acumular tesoros para sí mismo, sin enriquecerse ante Dios, y dijo que la advertencia de Jesús es que estemos lejos de la codicia. Quello che fa male, la cupidigia nel mio rapporto con i soldi, avere di più, avere di più, avere di più, ti porta all'idolatria. Es lo que hace mal, la codicia en mi relación con el dinero, tener más, tener más, tener más. Te lleva a la idolatría, te destruye la relación con los demás. No el dinero, sino la actitud, que se llama codicia. Además, esta codicia te enferma porque te hace pensar solo en función del dinero, te destruye, te enferma y al final, esto es lo más importante, la codicia es un instrumento de la idolatría porque va por el camino contrario al que ha hecho Dios con nosotros. San Pablo nos dice que Jesucristo, que era rico, se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Este es el camino de Dios, la humildad, el abajarse para servir. En cambio, la codicia te lleva por el camino contrario. Tú, que eres un pobre hombre, te haces Dios por la vanidad. Es la idolatría. Tu, che sei un povero uomo, ti fai Dio per la vanità. È l'idolatria. Por esta razón, prosiguió afirmando el Papa, Jesús dice cosas tan duras, tan fuertes contra este apego al dinero, y explicó que nos dice que no se puede servir a dos patrones, o a Dios o al dinero. Nos dice, prosiguió, que no nos preocupemos, que el Señor conoce nuestras necesidades y nos invita al abandono confiado en el Padre, que hace florecer los lirios del campo y da de comer a las aves, mientras el hombre rico de la parábola sigue pensando en las riquezas, si bien Dios le dice, necio, esta noche se te pedirá tu vida. El Papa concluyó afirmando que este camino contrario al de Dios es una necedad que nos lleva lejos de la vida y que destruye toda fraternidad humana. Il Signore ci insegna qual è il cammino. Non è il cammino della povertà per la povertà. El Señor nos enseña cuál es el camino. No es el camino de la pobreza por la pobreza, no. Es el camino de la pobreza como instrumento para que Dios sea Dios, para que Él sea el único Señor, no el ídolo de oro. Y todos los bienes que tenemos, el Señor nos los da para hacer que el mundo vaya adelante, para que la humanidad vaya adelante, para ayudar a los demás. Que permanezca hoy en nuestro corazón la palabra del Señor. Estén atentos a estar lejos de toda codicia, porque incluso si uno está en la abundancia, su vida no depende de lo que él posee. La sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Radio Vaticana, la radio del Papa. Gratitud al Señor Jesucristo por los numerosos pasos cumplidos en las relaciones entre luteranos y católicos, no solo a través del diálogo teológico, sino también mediante la colaboración fraterna en muchos ámbitos pastorales y especialmente en el compromiso de progresar en el ecumenismo espiritual. El obispo de Roma dio su cordial bienvenida a una delegación de la Federación Luterana Mundial y a los representantes de la Comisión para la Unidad entre Luteranos y Católicos. Tras destacar precisamente la importancia del ecumenismo espiritual, alma del camino hacia la comunión plena, que aun siendo imperfecto en la medida en que nos acerquemos con humildad a nuestro Señor Jesucristo, nos toma de la mano para guiarnos, el Papa Francisco puso de relieve un gran resultado alcanzado este año. Resultado del diálogo teológico que cumple 5 décadas en vista de la conmemoración del 5º centenario de la Reforma, es decir, la publicación del texto de la Comisión para la Unidad entre Luteranos y Católicos. Con su significativo título del conflicto a la comunión, la interpretación luterano-católica de la Reforma en 2017, el Santo Padre destacó también la importancia del perdón recíproco. Cattolici e luterani possono chiedere perdono per il male recato gli uni agli altri
e per le colpe commesse davanti a Dio, e insieme gioire per la nostalgia di unità che il Signore ha risvegliato nei nostri cuori e che ci fa guardare avanti con uno sguardo de esperanza. Católicos y luteranos pueden pedir perdón por el daño causado los unos a los otros y por las culpas cometidas ante Dios, y alegrarse juntos por la nostalgia de unidad que el Señor ha despertado en nuestros corazones y que nos hace mirar hacia adelante con una mirada de esperanza. A la luz del camino de estos decenios y de tantos ejemplos de comunión fraterna entre luteranos y católicos de los que somos testigos, confortados por la confianza en la gracia que nos es dada en el Señor Jesucristo, estoy seguro de que sabremos seguir avanzando en nuestro camino de diálogo y de comunión, afrontando también las cuestiones fundamentales, así como en las divergencias que surgen en el campo de la antropología y de la ética. Por supuesto, no faltan y no faltarán dificultades. Necesitamos todavía paciencia, diálogo, comprensión recíproca, pero no tengamos miedo. Certo, le difficoltà non mancano e non mancheranno. Richiederanno ancora pazienza, dialogo, comprensione reciproca, ma non ci spaventiamo. Con esta exhortación el Papa Francisco evocó a sus amados predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II, renovando la invitación a perseverar en el camino ecuménico hacia el cumplimiento del anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Rivolgo un forte appello per la pace, un appello che nasce dall'intimo di me stesso. Dirijo un fuerte llamamiento por la paz, un llamamiento que nace de lo íntimo de mí mismo. Jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Guerra llama guerra, violencia llama violencia. Guerra chiama guerra, violencia chiama violencia. Peregrinos en Roma reflexionan sobre las palabras del Papa. Ese mensaje es un mensaje de paz y amor, y que todos los pueblos del mundo deberían ser más normales. Muy bien recibidos los mensajes de su santidad. Crescenciano y Nostrosa de la ciudad de Osorno, Chile. Porque la paz es la base de todo, o sea, y él da mucha importancia a ese aspecto. Creo que sin paz se destruye el mundo, se destruye la humanidad. Con paz vivimos todos. Rosario Castro, de Perú. La unidad. Él quiere unirnos a todos. El Papa es muy humano, entonces él quiere esa unidad que se ha perdido. Ahora, con eso de la guerra, quiere paz. Si se desatara una guerra que empieza por un país y sigue otro y otro, porque lo están apoyando, entonces sería un desastre ya mundial. Eso es lo que él no quiere. Belén Carpio, de Costa Rica. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Informaciones de la Santa Sede. El pasado 19 de octubre se publicó una carta pontificia mediante la cual el Santo Padre nombra al cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, su enviado especial a las celebraciones del centenario de la Arquidiócesis de Lille en Francia, que tendrán lugar del 26 al 27 de este mes de octubre. Asimismo, se dieron a conocer los nombres de los miembros de esta misión pontificia que acompañarán al purpurado, en las personas de Monseñor Bernard Prodvin, del clero de Lille, portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa, y del padre Sylvain Battel, rector del Pontificio Seminario Francés en Roma.
El 22 de octubre de 1978, Juan Pablo II inauguraba su pontificado escribiendo una nueva página que engalanaba la historia de la Iglesia y de la humanidad con su célebre exhortación que desde la Plaza de San Pedro dio la vuelta al mundo. Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. No tengan miedo, abran aún más, abran de par en par las puertas a Cristo. Como recordó el Papa Francisco el pasado miércoles en su audiencia general, este año se cumple el 35 aniversario de la elección de Karol Józef Wojtyła como 263 sucesor del apóstol Pedro. Voi tutti qui presenti e i vostri cari affido alla celeste intercessione del Beato Giovanni Paolo II. Encomiendo a todos los que están presentes aquí y a sus seres queridos a la celestial intercesión del Beato Juan Pablo II en el 35º aniversario de su elección a la Cátedra de Pedro y los bendigo de corazón. Alabado sea Jesucristo. E di cuore vi benedico, sia lodato Jesucristo. El padre Alejandro Solalinde, mexicano, es un ejemplo a seguir en cuanto a la ayuda a los inmigrantes se refiere. Ante todo están los derechos humanos de las personas, no importa de dónde vengan ni a dónde van, y esa ha sido su lucha durante toda su vida. Francesca Sabatinelli, compañera de Radio Vaticano, entrevista al sacerdote, quien es también director del albergue Hermanos en el Camino, centro donde se reciben personas de toda Sudamérica que quieren cruzar la frontera para ir a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Yo no soy político y no soy activista, yo soy misionero. Soy misionero a partir de mi bautismo, me importa el ser humano, cualquier ser humano, me importa también la gente y me importan mucho los migrantes, porque amo a Jesús y Jesús fue el migrante más famoso de la historia. Vengo aquí como una misión para pedirle a Europa, como también se lo pido a Estados Unidos, que amen a sus hermanos del sur, que reconozcan en los migrantes el rostro de Jesús, que los reciban, porque además el mundo es de todos, el único dueño es Dios, y es importante que respecto a los migrantes cambien su manera de pensar, se abran y piensen que es momento ya de empezar a convivir el mundo que Dios nos dio como hermanos, todos juntos. Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. El naufragio tan triste ahora en el mar Mediterráneo, con esos cientos de personas que se ahogaron, y también en el evento de 72 migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas, son hechos que dejaron ver claramente todo lo que hay debajo, todas las muertes que hay realmente de migrantes que no nos importan. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este lunes 21 de octubre. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Pensamiento del Papa, espacio radiofónico de María Fernanda Bernascón. Vigésima sesión plenaria del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes, el Santo Padre Francisco recibió el pasado 24 de mayo
a los participantes acompañados por el presidente del dicasterio, el cardenal Antonio María Bellió. El Papa reflexionó con todos ellos sobre el tema de la plenaria que llevaba por título la solicitud pastoral de la Iglesia en el contexto de las migraciones forzadas, llamando la atención sobre los millones de refugiados y desplazados en el mundo y la plaga del tráfico de seres humanos que cada vez más afecta a los niños involucrados en las peores formas de explotación. La trata delle persone è un'attività ignobile, una vergogna. La trata de personas es una vil actividad, una vergüenza para nuestras sociedades que se llaman civilizadas. Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios. La Iglesia renueva hoy su firme llamamiento para que siempre sean tuteladas la dignidad y la centralidad de cada persona en el respeto de los derechos fundamentales, como subraya su doctrina social, que aboga para que los derechos se amplíen allí donde no son reconocidos a millones de hombres y mujeres en todos los continentes. En un mundo en cui si parla molto de diritti, en un mundo en el que se habla tanto de los derechos, ¿cuántas veces de hecho viene pisoteada la dignidad humana? En un mundo que si parla tanto de diritti, sembra che l'unico che ha diritti è il denaro. En un mundo en que se habla tanto de los derechos, parece que el único que tiene derechos es el dinero. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo en el que manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero. Fetichismo dei soldi. Por esta razón, subrayó el pontífice, la familia de las naciones está llamada a intervenir en un espíritu de solidaridad fraterna, porque para la Iglesia Católica nadie es extraño, nadie está excluido, nadie está lejos. Somos todos una sola familia humana, y la atención materna de la Iglesia se manifiesta con especial ternura hacia los que están obligados a huir. En este campo ustedes llevan a cabo una tarea importante haciendo que las comunidades cristianas sean más sensibles ante tantos hermanos afrentados por heridas que marcan su existencia. La violencia, el abuso, la lejanía de los afectos familiares, eventos traumáticos, la fuga de casa, la incertidumbre sobre el futuro en los campos de refugiados. Todos estos son elementos que deshumanizan y tienen que empujar a todo cristiano y a toda la comunidad a una atención concreta. El Papa Francisco invitó también a acoger a todas las personas forzadamente desarraigadas a la luz de la esperanza. Esperanza que se expresa en las expectativas para el futuro, en el deseo de relaciones de amistad, en las ganas de participar en la sociedad que los recibe, también mediante el aprendizaje de la lengua, el acceso al empleo y a la educación para los niños. Admiro la valentía de los que esperan reanudar paulatinamente la vida normal, esperando que la alegría y el amor vuelvan a alegrar su existencia. Todos podemos y debemos alimentar esa esperanza. El Santo Padre hizo un llamamiento para que la comunidad internacional intervenga con iniciativas eficaces y con nuevos enfoques. Para proteger su dignidad, mejorar su calidad de vida y enfrentar los desafíos que surgen de las formas modernas de persecución, de opresión y de esclavitud. De Tatabasco, el obispo de la Utopía, el justiciero protector de los indígenas en México, Vasco de Quiroga. De Patricia Jauregui.
También hoy nos adentramos en la apasionante historia de Tata Vasco, don Vasco de Quiroga. Su historia que se remonta de 5 siglos para conocer el ánimo de un jurista español que llega a la Nueva España vestido de laico letrado y llega precisamente cuando está en su apogeo la destrucción y el saqueo de la entonces ciudad azteca de Tenochtitlan. Vasco de Quiroga lleva la encomienda por parte de la corona de aplicar la ley y verificar los atropellos. Nos referimos a un hombre que vivió de 1488 a 1565 y que fue nombrado el primer obispo de Michoacán, con el padre Pablo Arce Gargollo, capellán de la Universidad Panamericana en Ciudad de México, filósofo, abogado e historiador especializado en el estudio de Tata Vasco. Nos dedicamos el día de hoy a conocer esta gran figura que tanto luchó en favor de los pueblos indígenas. Bienvenidos. Fue contemporáneo, sí, Montesinos estaba en Santo Domingo, él llegó un poco antes Montesinos, lo podemos catalogar también, por ejemplo, contemporáneo de Tomás Moro. Sí, ese sermón de Montesinos es de 1525 y digamos que 6 años después llegó Vasco a América. Él conocía ese sermón. ¿Por qué fue él? Porque él tenía tanto prestigio en España ya como juez, siendo laico, más o menos joven, 30 años, y trabajaba para el rey, para Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces él tiene tal prestigio que el rey le dice: proponme en dónde quieres trabajar. Te doy una magistratura aquí en España, o puede ser del Tribunal del Santo Oficio, o América. Dime el puesto que quieras, yo te lo doy. Y entonces Vasco, siendo laico, pues no sabe qué decidir. Y entra un día en una iglesia, estando él en Granada. Y dice: no voy a salir de esta iglesia hasta no descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. Y poco después de entrar, sin nada milagroso, oye que hay un coro que están cantando el Salmo número 4. Quis nobis data bona, que significa: ¿quién nos va a dar las cosas buenas? Vasco conocía que de las tierras recién descubiertas y pensó que ese era el grito de los indígenas. ¿Quién nos va a enseñar las cosas buenas? ¿Quién nos va a dar las cosas buenas? Como que estaban, entonces va con el rey y le dice: yo quiero ir a las Indias, a las tierras recién descubiertas. Y entonces lo nombra máxima autoridad el rey y por eso lo manda a la Nueva España. ¿Verdad? Es una historia de un laico que hace oración, que dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Él tiene todo para ser un hombre con gran prestigio en España y sin embargo escoge aquí. Vasco de Quiroga va a España, tiene ya algunos amigos que también son obispos, que están muy cerca de la corte y muy importantes y que viven muy bien. Y dice: ya quédate aquí, te damos también el puesto que quieras como obispo. Y dice: ni hablar. A mí el Papa y Dios me mandaron como obispo de Michoacán, yo tengo que regresar con mis gentes, ¿no? Él se sentía siempre mandado por Dios y en vez de tener una vida cómoda o fácil, que la pudo haber tenido como juez o como abogado y luego como obispo en España, no, regresa. Eran viajes muy complicados. O sea que Vasco realmente es un hombre ejemplar a todas luces. La gente oye hablar de Tata Vasco y a veces dicen: no, pues era un religioso, era un monje que vino. No, no es monje, no es religioso, es un laico, es un abogado que bueno, luego el Papa lo nombra obispo, ¿no? Pero es diocesano, ¿no? Conociendo a Tata Vasco, el justiciero protector de los indígenas en México, con el padre Pablo Arce Gargollo. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.